Amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, gracia y paz sea a cada uno de vosotros en este día. Hoy nos corresponde tratar el tema el reino de Dios, llamados a una misión redentora. Para cada uno de nosotros es importante reconocer que el reino de Dios involucra todas aquellas actividades que la Iglesia emprende en respuesta a las necesidades humanas y que tienen su fundamento en el ejemplo mismo que Jesús puso para cumplir el propósito de Dios de establecer su reinado de justicia y de paz. En este día, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca, juntamente con ustedes, a la luz de la palabra, vamos a poder entender o a tratar de entender de mejor forma en qué consiste este reino de Dios, ya que el propósito de meditar sobre la vida de Jesús es para conocerle mejor, para seguirle e imitarle con mejor fidelidad. Es por eso que muchos creyentes en la fe a veces tienden a equivocarse e irse en pos de extrañas doctrinas, porque su conocimiento del reino de Dios no está de manera clara en su mente y en su corazón. El texto base que este día nos guía es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, en donde la palabra del Señor nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados. El llamado al cual ha sido objeto el cristiano es hacer el bien, y si es necesario sufrir por hacerlo, porque como siervos del Señor, como esclavos del Señor, porque el significado de siervos es ese, doulos, esclavos del Señor. Cualquier miembro de la iglesia que se goza en cumplir lo que el Señor le ha pedido, va a comprender que muchas veces en el transcurso de nuestra vida podemos ser ultrajados, pero sin embargo debemos soportar esto con estoicismo, sabiendo que al Señor servimos. Y por eso la palabra nos decía: para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció, especialmente durante su juicio y crucifixión. Sufrió injustamente porque no había cometido nada que mereciera castigo. Y eso lo podemos ver en el libro 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23, que nos habla precisamente del sufrimiento y padecimiento que Cristo tuvo durante su proceso hacia el Gólgota, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a su Padre. Porque Cristo padeció. La medida de la nobleza de su carácter fue puesta a prueba por la intensidad de los vejámenes con que fue acosado desde la niñez. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, 18, capítulo 4, versículo 5, 15. Ante la creciente injusticia, Cristo demostró su enorme y perfecta voluntad de cumplir la encomienda que le fue dada, aún a costa de su sufrimiento. Hizo frente a los vituperios, a las calumnias, sin intentar vengarse, con amor magnánimo hizo frente a la vileza de los hombres. Sufrió pacientemente, confiando en que Dios haría todas las cosas que ayudarían para bien, como lo dice en Romanos 8:28 y en 1 de Pedro 2:19, en donde la palabra del Señor nos dice: porque esto merece aprobación,
si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El Señor vino a sufrir por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar mediante la muerte expiatoria que Cristo cargó sobre él el pecado. Sin embargo, mis amados hermanos, Pedro nos trata aquí tanto el tema de la expiación como el noble ejemplo de paciencia y fortaleza de Cristo ante sus sufrimientos, porque esa era parte del plan de Dios, que los sufrimientos del Salvador fueran ejemplo, que pudieran seguir cada hijo e hija de Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana debemos comprender que el Señor puso delante de nosotros su vida de sufrimiento para que la copiemos al calcarla y al seguir sus pasos. Este modelo no es simplemente una imitación de Él y de su vida, sino una reproducción misma producida cuando le disfrutamos a Él, como gracia a nuestros sufrimientos, a fin de que Él mismo, como Espíritu que mora en nosotros con todas las riquezas de su vida, se reproduzca en cada uno de nosotros. Llegamos a ser la réplica exacta de Jesucristo, no una mera imitación de Él, producida al tomarle como nuestro modelo, que nos ha precedido en el camino del dolor, y nosotros debemos seguir sus pisadas. El verdadero discípulo de Cristo ha de imitarle llevando también su cruz. Por esto mismo los esclavos, los despreciados del mundo, los más viles del mundo, hemos de someternos a nuestra triste suerte, porque de este modo imitamos más de cerca a Jesucristo. Tanto Pedro como Pablo lo sabían, y no querían ellos alterar la estructura social del Imperio Romano, sino más bien la doctrina de la libertad en Cristo, del amor fraterno, de la hermandad, de todos los hombres en Cristo, que llevarían con el tiempo hacia la salvación y la vida eterna, mediante la predicación del Evangelio. El reino de Dios significa la perfecta inocencia de Jesucristo, que fue introducida con mayor fuerza a los cristianos, para que nosotros podamos imitarle fielmente, incluso en medio de los sufrimientos inmerecidos. El Cordero inmolado, el Cordero de Dios, no teniendo ningún defecto ni pecado, se entregó mansamente en manos de sus enemigos, como así ya lo había predicho Isaías, para sufrir por los hombres. Por eso los cristianos perseguidos, maltratados injustamente, hemos de imitar la paciencia de esta víctima inocente y su total abandono y confianza en el Padre Celestial. Por eso es importante reconocer, mis hermanos, que el objetivo es claro, que la actividad de la Iglesia, cuando emprende, es en respuesta a las necesidades humanas y tiene su fundamento en el ejemplo de Jesús y el propósito de Dios de establecer su reino de justicia y de paz. Y para eso fuimos llamados, para ser copartícipes, coherederos de ese reino de Dios y de su implantación aquí en la tierra. Es necesario comprender, mis hermanos amados, que Jesús comunicó lo que significaba y lo que representaba el reino de Dios, no solo con sus palabras, sino con su vida entera. El reino que Jesús presentó no se reduce a doctrinas o enseñanzas, sino a una obediencia plena de ellas. Está muy presente que su predicación fue su vida mismo, donde se juntaban tanto su forma de hablar como su forma de proceder, su conducta. Su predicación se complementaba con sus acciones. Poder comprender eso, el origen y el contenido central de la proclamación de Jesús en su totalidad, nos ayuda a determinar la presencia del reino de Dios en nuestra vida. Su predicación, mis amados hermanos, se ve complementada a través del libro de Mateo capítulo 4, versículo 23-25. Aquí podemos comprender el llamado a una misión redentora, al cual somos cada uno de nosotros invitados.
Jesús hizo un viaje circular por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y curando toda clase de enfermedades y dolencias entre la gente. Su fama se recorrió por toda Siria, de forma que le traían a él a todos los que estaban enfermos, los que estaban aquejados de las dolencias y dolores más diversos, los que estaban poseídos por demonios, personas epilépticas, paralíticas, venían a los pies de Jesús y él los sanaba, porque estaba cumpliendo el mandato de su Padre, estaba cumpliendo la misión por la cual él se despojó de su deidad y vino a salvar a la humanidad. Y Mateo 4:23 al 25 nos dice claramente la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente de Galilea, y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Es importante poder entender que Jesús había escogido Galilea para empezar su misión, y hemos visto que también había preparado a Galilea para recibir la semilla. Jesús escogió empezar su campaña en las sinagogas, considerando que la sinagoga era la institución más importante dentro de la vida judía. Había una diferencia entre las sinagogas y el templo. No había más que un solo templo, el de Jerusalén. Pero donde quiera que hubiese la más pequeña colonia de judíos, ahí habría una sinagoga. El templo existía exclusivamente para ofrecer sacrificios. Allí no había predicación ni enseñanza. La sinagoga era esencialmente una institución docente. Las sinagogas estaban ahí para permitir que un hombre pueda enseñar a los demás su ideología, su religiosidad, a fin de que podía propagar de manera incuestionable lo que él consideraba correcto. Además, mis amados hermanos, el culto de la sinagoga ofrecía al nuevo maestro la oportunidad de primero comprender que era para las oraciones. La segunda parte era la lectura de la ley y de los profetas, en la que tomaban parte todos los miembros de la congregación. Y la tercera parte era la plática. El hecho importante y curioso era que no había una persona fija que hiciera de la plática. No había tal cosa como un ministerio profesional. Quien comandaba o quien era cabeza de la sinagoga se encargaba de los preparativos del culto. Se le podía pedir a cualquier forastero distinguido que hiciera la plática, y cualquiera que tuviese un mensaje que compartir se ofrecía voluntario para hacerlo. Y si el gobernador o presidente de la sinagoga lo consideraba persona capacitada para hablar, se lo permitía. Así que al principio la puerta y el púlpito de la sinagoga estaban abiertas para Jesús. Empezó ahí, porque podía encontrar las personas más sinceras y religiosas de aquel tiempo, y se le ofrecía la oportunidad de hablarles. Pero Jesús no solo predicaba, sino también sanaba a los enfermos. Por eso no debe sorprendernos que las noticias de que estaba haciendo se divulgaran, y que acudieran multitudes a oírles y a verle, y a beneficiarse de su piedad. Parafraseando, podríamos decir que nosotros habíamos tenido también la noticia de las curaciones que él realizaba, sin medicinas, sin hierbas, porque se dice que los ciegos veían y los cojos andan, que limpiaba a los leprosos, echaba a los espíritus y demonios, sanaba a los afligidos de enfermedades crónicas y levantaba a los muertos. Ahora bien, mis amados hermanos, como he sabido todo esto,
permitía que nosotros nos acerquemos hacia la presencia de Jesucristo, llegando a la conclusión que una de estas dos cosas debía ser verdad, o que bien Jesucristo era Dios, que habiendo descendido del cielo podía hacer estas cosas, o bien Jesucristo era el Hijo de Dios, que fue encomendado por su Padre para hacer todos estos milagros y maravillas, para mostrar al Padre Eterno. Y de la misma manera, parafraseando, Jesús nos contestaría: bendito seas por haber creído en mí, sin haberme visto, porque Cristo está acerca de mí, que los que me han visto no creerán en mí, mientras que los que no me han visto creerán y serán salvos. Naturalmente, mis amados hermanos, venían de toda Galilea. Las noticias acerca de Jesús se extendieron hacia el sur de Judá y Jerusalén. Y también de allí venían de otras regiones, del Jordán, de Perea, venían de Decápolis, Esitópolis, ciudades griegas independientes, todas ellas, a fin de escuchar al Maestro. Las actividades de Jesús en el reino de Dios era que él también había comprendido que fue llamado a una misión redentora. Primero vino proclamando el Evangelio, como nos dice Reina Valera, vino predicando. Como ya hemos visto, la predicación es la proclamación de certezas. Por tanto, Jesús vino a derrotar la ignorancia del ser humano, del desconocimiento de la palabra de Dios. Vino a decirnos la verdad bíblica acerca de Dios mismo, lo que nunca habríamos podido descubrir por nuestro propio intelecto. Vino a poner el punto final al suponer que al andar a tientas y mostrarnos cómo es Dios, podríamos acercarnos a través de Él. Por eso vino enseñando en las sinagogas. ¿Cuál era la diferencia entre enseñar y predicar? Predicar es la proclamación sin reserva de certezas. La enseñanza es la explicación de su significado y relevancia. Por tanto, Jesús vino para derrotar los malos entendidos humanos. Hay veces cuando se conoce la verdad y se malinterpreta, pero Jesús vino porque Él conocía la verdad, y Él daba la conclusión exacta, y no permitía que éstas sean erróneas. Él nos dio la verdadera revelación bíblica. Jesús vino sanando a todos los que tenían necesidad, es decir, vino para derrotar el dolor humano. Lo importante acerca de Jesús es que no se conformó con decirnos la verdad meramente en palabras, vino para poner la verdadera acción, para que ésta florezca en nuestro corazón. El ideal de Jesús se hacía realidad, su propia enseñanza, en obras de ayuda y de sanidad. Jesús vino predicando para derrotar toda ignorancia, vino enseñando para derrotar los malos entendidos, vino sanando para derrotar las enfermedades. Así también nosotros debemos comprender que el reino de Dios involucra un llamado a la misión redentora, mediante la exhortación de la palabra de Dios. Porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos tomados, para explicar mediante nuestra fe lo que es la palabra en acción. Porque el reino de Dios también involucra esa misión redentora a través de las buenaventuranzas. Y en el capítulo de Lucas, capítulo 6, versículo 20-21, la palabra del Señor nos dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es reconocer que dentro de los evangelios sinópticos presentan el reino como una dimensión trascendente, vital e importante, que viene a suplir las necesidades humanas, que viene a complementar la vida del ser humano, que viene a proveer para esas necesidades básicas y primordiales que éste tenía.
¿A través de qué? Del reino mesiánico, del reino de Jesús, de Jesucristo, manifiesto mediante su Padre. Porque aquí Jesús vemos que Él habla a sus discípulos que eran pobres. No dice que todos los pobres son bienaventurados o dichosos, porque muchos de ellos son completamente desdichados y desesperados, sin entender que no hay virtud inherente en la pobreza. Sin embargo, hablando de forma general, se puede decir que la pobreza literal ayuda a promover la pobreza en espíritu. Como nos dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puesto que Jesús pronuncia la misma bendición para los pobres en Lucas 6:20, y los pobres en espíritu en Mateo 5:3. Es decir, nos trata de conducir y hacer entender que la misión redentora es que el ser humano pueda comprender que su pobreza espiritual puede ser trasladada a su pobreza económica. Por eso es necesario acrecentar nuestra creencia y nuestra fe en el Señor. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6 dice, Pedro dice lo mismo, y luego agrega esta exhortación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El hombre debe humillarse delante de Dios, reconociendo que es un pecador, necesitado del perdón de Dios y dispuesto a escuchar su enseñanza, a obedecerle y predicar y dedicar su vida al servicio de Él. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Así nos dice en Proverbios 16:18. El reino de Dios involucra dejar la soberbia, significa la exaltación de sí, la oposición a la voluntad de Dios. Por eso es que muchos judíos no confiaban en la gracia de Dios, sino en ser hijos de Abraham. Los filósofos griegos confiaban más en su sabiduría, y así lo vemos en 1 Corintios 1:21. Hoy en día, mis amados hermanos, los humanistas destronan a Dios y exaltan al hombre, diciendo que creer en Dios es un insulto a la inteligencia del hombre. Muchos profesores creen que lo que ellos no saben no es cierto o que no importa. Defienden la ignorancia, la superstición y toda clase de filosofías insensatas como la evolución. Al igual que Faraón hace muchos siglos atrás, dicen: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Así lo manifiestan en Éxodo 5, versículo 2. En Romanos 1:30, los soberbios también están asociados y relacionados con los aborrecedores de Dios. Son injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo describe cómo la soberbia del hombre destrona a Dios y lleva al hombre a toda forma de depravación y corrupción. Para los soberbios, Dios no es el creador. No hace ninguna distinción entre el creador y las criaturas. No dan gracias a Dios como el dador de todas nuestras bendiciones. Tienen más alto concepto de sí mismos que el que deben de tener. Desde ahí se quebranta ese llamado a una visión redentora, porque no puede haber redención si no existe la crucifixión de la carne del ser humano también, si no existe la crucifixión de la soberbia, pues ésta previene y evita la conversión a Dios. Los soberbios no quieren reconocer que son pecadores, no quieren reconocer sus faltas, no quieren cambiar su vida. Hay soberbios religiosos que no quieren admitir que están en un error doctrinal. La soberbia no les deja alejarse de la religión de sus padres. Por eso la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, en Proverbios 16:18. La única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu para poder comprender cuál es su papel y su rol dentro de la misión redentora. Los pobres en espíritu saben que están en bancarrota espiritual. Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Así nos dice Lucas 19:10. El buen médico vino a buscar enfermos, en Lucas 5:32 y 15:1 y 2. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo en 1 Timoteo 1:15.
Jesús no puede ayudar a los que no reconocen que son pecadores y perdidos, aquellos que nos sueltan la soberbia. Los pobres de espíritu son como mendigos espirituales, cargados de pobreza espiritual y sin recursos. El hombre que trabaja para ganarse el pan diario se llama pobre, del verbo penomai, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9. Este pobre no es rico, no le sobra nada, después de proveer lo más necesario, pero tampoco sufre miseria. Pero Jesús no emplea esa palabra. Jesús usa la palabra patojoi, que se refiere a los que en verdad son pobres, a los que están hundidos en la miseria. O pochos, un adjetivo que describe a uno que se agacha, que se usa como un nombre, como un mendigo, como lo vemos en Lucas 14:13. Es decir, los pobres en espíritu, los mendigos, los pobres. Por lo tanto, los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores, destituidos de la gloria y la gracia de Dios en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Así nos dice la palabra del Señor. Y ponen toda su confianza en Dios para que les perdone y les reciba en su reino. Los pobres en espíritu saben, mis amados hermanos, que no pueden salvarse solos. Y esa es la tarea de nosotros, que hemos sido llamados a esa misión redentora, hacerles comprender que únicamente a través de Jesucristo pueden alcanzar la salvación y la vida eterna, que únicamente entregando sus pecados, sus culpas y reconociendo que han fallado delante del Señor, pueden ser salvos. Por eso, mis amados hermanos, oidores y también hermanos del grupo edificados en la palabra, es necesario comprender cuán bienaventurados somos los pobres, porque es necesario grabar en nuestro corazón que Cristo vino al mundo para predicar a los pobres, a los desposeídos, y no solamente a los pobres físicamente, sino a los pobres de espíritu, aquellos que estábamos caídos en el pecado. Hablando de manera general, el pueblo de Dios se describe como pobre, oprimido, afligido, en Santiago 2:5, en 2 Corintios 6:10, en Apocalipsis 2:9. Los ricos son generalmente crueles, orgullosos, opresores. Eso lo pueden ver en Santiago 2:6-7. Son materialistas que prosperan en Salmo 73:3. Por eso Jesús dice, ¡ay de vosotros ricos!, en Lucas 6:24. Y en Santiago 5:1-6 también nos denuncia. Pero bien es cierto también entender, mis hermanos, que muchos pobres no son buenos, que la concupiscencia del pecado ha llenado sus corazones. Y también es bueno comprender que no todos los ricos son malos. La verdad es que hay peligro tanto en la pobreza como en la riqueza. Así lo vemos en Proverbios 38:9. Pero la mayoría de los pobres en espíritu son pobres también en lo material. Mis amados hermanos, el llamado a una misión redentora nos obliga a nosotros como siervos del Señor a reconocer algunos ejemplos de los pobres de espíritu. En Lucas 7, capítulo 7, versículo del 36 al 50, donde vemos a la mujer pecadora que regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos. Ella era pobre en espíritu, reconocía que estaba arruinada y confiaba en Jesús para el perdón. En Lucas, capítulo 18, versículo 19 al 14, del 9 al 14, el publicano que dijo, sé propicio a mí, pecador, era pobre en espíritu, reconocía que necesitaba el perdón de Dios, que estaba totalmente carente de la justicia de Dios y no confiaba en sí, de la misma manera como lo hizo el fariseo, sino confió en Dios. En Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19 también vemos, cuando la palabra del Señor nos dice, yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En el relato de la parábola del hijo pródigo, que llegó a ser pobre en espíritu porque fue desechado completamente. En el Salmo 51, versículo 1 al 3, cuando David, el salmista, al reconocer su pecado delante del Señor, por haberle ofendido al tomar mujer ajena en Betsabé,
Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a la misión redentora, y eso únicamente lo hacemos cuando predicamos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando hacemos comprender como nos dice la palabra del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, cuando hacía referencia a los niños. De la misma manera nos llama a ser a nosotros mansos, sencillos, humildes, cual un niño, porque esos son los únicos que le buscan. Porque los pobres en espíritu seremos perdonados, o hemos sido ya perdonados, y hemos obtenido la ciudadanía en los cielos. Pero es vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que son pecadores, que deben arrepentirse y cambiar sus vidas. El médico no puede ayudar a un enfermo que no quiere reconocer que es enfermo. En Mateo 18:3, tenemos que arrepentirnos de hacernos como niños, humillarnos como niños, para poder estar en el reino de los cielos. En Juan 3:5 dice que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo debía arrepentirse y cambiar su vida, porque él comprendió que no podía entrar en el reino de Dios. Ya no basta con ser judío, y peor aún con ser ese judío famoso. Y Nicodemo lo reconoce, él tenía que humillar su carne, su espíritu, su cuerpo, y obedecer al Evangelio, para obtener entrada al reino de Dios. En Colosenses 1:13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, mis hermanos, el reino de Dios nos hace comprender que hemos sido llamados a esa misión redentora, a esa misión especial, a fin de que aquellos que no conocen a Jesucristo presenten su vida delante de Él. Porque las personas humildes que reconocen que son pecadores y que han sido destituidas de la gloria de Dios, reconocen también la necesidad de acercarse al Padre, con pujidos de corazón. Por eso es importante, mis hermanos, reconocer el hambre y sed de justicia que debemos tener. Por eso es necesario comprender, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos tener ese proyecto de llevar la palabra a los pobres de espíritu, aquellos marginados sociales, aquellas personas como un día fuimos nosotros, que fueron apartados por la soberbia, la concupiscencia, por su pecado mismo. Aquellos que tuvieron o que tienen hambre y sed de justicia, debemos llevarle esa misión redentora, así como a la mujer cananea que nos habla en Mateo 15:27, que nos dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí Jesús hablaba la fe grande de esta mujer cananea. En Lucas 7:38 nos habla de otra mujer pecadora que anhelaba el hambre y sed de justicia. Cuando nos dice, estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. El libro de los Hechos también nos habla, el día de Pentecostés, cuando 3,000 almas obedecieron al Evangelio, el mismo día que oyeron. Tenían hambre y sed de justicia. Los samaritanos obedecieron cuando creyeron, en Hechos 8:12. Cuando el eunuco oyó el Evangelio, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? E inmediatamente obedeció, en Hechos 8:35 al 39. Este hombre es un ejemplo muy bueno de tener hambre y sed de justicia. Había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías.
Entonces, mis amados hermanos, es necesario tener esa hambre y sed de justicia y mostrar que esa misión redentora les permitirá ser saciados en la verdad y en la justicia. Ser saciados significa llenarnos. De esto habla Jesús en Juan 4, 13, 14. Cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque seremos saciados. Mis amados hermanos, en conclusión, la misión redentora a la cual hemos sido llamados es para presentar ese reino de Dios, para encarar y enfrentar nuestra realidad, no tratar de huir del mundo, no se trata de fugarnos de este mundo, sino de poder comprender a qué fuimos llamados, mis hermanos. Vivir el reino de Dios contribuye para hacer de este mundo mejor, en todo tiempo, para que las personas tengan una vida con dignidad, para que aquellos que han llorado puedan ser saciados. Porque la tristeza, según Dios, es la que nos trae mucha bendición. Llorar no es en sí una bendición, pero sí produce arrepentimiento y obediencia, y por ende trae bendición. La tristeza demostrada por una mujer pecadora, un hombre pecador, que estuvo detrás de Jesús llorando y limpiando con sus lágrimas sus pies, debe ser el ejemplo para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, es importante reconocer que solamente la alegría y la felicidad vendrá a aquellos menesterosos, a aquellos desposeídos, cuando nosotros en nuestro corazón llevemos el reino de Dios a las naciones a través de la misión redentora que es compartiendo el Evangelio de Cristo para santidad, para gozo y alegría en nuestro corazón. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, ahí donde está, pidamos que el Señor nos ayude y nos guíe a que cada día su palabra sea difundida, que esa misión redentora a la que fuimos llamados podamos decir: heme aquí, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amado Padre eterno, en esta mañana nos depositamos en tu presencia reconociendo la necesidad que tú pongas en nuestro corazón el gozo y la alegría para poder llevar tu palabra viva a aquellas personas que están desposeídas, aquellas personas que son pobres en espíritu, Señor, aquellas personas que quizás por su soberbia y orgullo no se han acercado a ti. Pero nunca es tarde, Señor, que como aquel hijo pródigo podamos volver a tu camino y a tu senda, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que en esta mañana nos guíes en sabiduría y entendimiento, y que sobre todo toques nuestros corazones, a fin de poder comprender que ese reino de Dios se ha acercado a nosotros, como lo pregonaba Juan el Bautista, cuando decía: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Y en fiel testimonio, tú dejaste que Juan se bautice, Señor. Bautice a tu Hijo, para que nosotros también, en obediencia, sigamos los mandatos que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por esa misión redentora que a través de Jesucristo se hizo manifiesta en nuestra vida, para que hoy podamos disfrutar de la plenitud de esa esperanza de vida eterna cuando durmamos en Cristo. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera en este día de reposo, mis amados hermanos. Un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador. Paz a vosotros.